Hoy exploraremos el antiguo Egipto, un mundo lleno de faraones poderosos, costumbres fascinantes y misterios perdurables. Desde la majestuosa vida de los faraones hasta las creencias religiosas que moldearon su sociedad, descubriremos cómo sus costumbres influyeron en la historia y su peculiar rol en la Biblia. Acompáñanos a descubrir cómo un pequeño valle del Nilo se convirtió en el epicentro de una de las civilizaciones más asombrosas de la historia. En los días en que los dioses eran temidos y los reyes eran adorados como dioses, el mundo estaba dominado por el poder del antiguo Egipto, la tierra del Nilo eterno, donde los faraones gobernaban con mano de hierro y creían que su trono era eterno. En la ciudad sagrada de Menfis, los sacerdotes encendían incienso cada amanecer, mientras el gran faraón observaba el horizonte desde su palacio de oro. Los egipcios creían que su rey era hijo del dios Ra y que su palabra era ley en la tierra y en el cielo, pero en aquellos mismos días, una familia extranjera caminaba hacia Egipto sin saber que su llegada cambiaría la historia para siempre. Era la familia de Jacob, padre de 12 hijos, entre ellos un joven soñador llamado José. José había sido vendido como esclavo y llevado a Egipto en cadenas. Nadie imaginaba que ese esclavo hebreo llegaría a gobernar junto al faraón. En el palacio, el faraón tuvo un sueño terrible: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que devoraban a las primeras. Ningún sacerdote pudo explicarlo. Entonces llamaron al esclavo hebreo. José habló con voz firme: «El Dios del cielo te advierte, vendrán 7 años de abundancia y 7 años de hambre que harán temblar al mundo». El faraón quedó en silencio, y en ese instante ocurrió algo que jamás había pasado en Egipto. Un rey que se creía Dios se inclinó ante un extranjero. «Desde hoy gobernarás conmigo». Así comenzó la alianza entre Egipto y el pueblo que después sería llamado Israel. Pero los siglos pasaron, los faraones cambiaron, y un nuevo rey se levantó en el trono. Un rey que no conocía a José, un rey que temía al pueblo hebreo, un rey que ordenó esclavizarlos. Y en ese momento nació un niño que haría temblar al imperio. El decreto del faraón recorrió todo Egipto como un trueno. Todo niño hebreo que nazca será arrojado al río Nilo. El rey de Egipto, sentado en su trono de oro, temía que el pueblo de Israel creciera más fuerte que su imperio. Los sacerdotes del templo de Amón le habían advertido que los extranjeros podían traer la caída del reino. En aquellos días, los faraones no solo gobernaban, eran considerados dioses vivientes. Vestían el nemes azul y oro, llevaban el cetro y el látigo, y el pueblo se inclinaba ante ellos como si se inclinaran ante el mismo, Horus. Pero en una casa humilde de los hebreos, una madre lloraba en silencio. Había dado a luz a un niño. Sabía que si los soldados lo encontraban, moriría. Entonces hizo algo desesperado. Colocó al bebé en una cesta de juncos y lo dejó en las aguas del río Nilo. El río avanzó lentamente, entre templos, columnas y estatuas gigantes de faraones. Ese mismo día, la hija del faraón bajó al río para bañarse, como era costumbre de la realeza egipcia. Las princesas de Egipto usaban lino blanco, joyas de oro, y eran educadas en los templos donde aprendían los secretos de los dioses, la escritura jeroglífica y los rituales sagrados. Cuando la princesa vio la cesta, se detuvo. Dentro estaba el niño, y algo en su corazón cambió. «Este será mi hijo». Así el niño hebreo fue criado en el palacio del faraón, rodeado de riquezas, sacerdotes, soldados y dioses de piedra. Le enseñaron la sabiduría de Egipto, le enseñaron a escribir en papiro, le enseñaron a gobernar, le dieron un nombre egipcio, Moisés, pero aunque vivía como príncipe, su sangre no era egipcia, y un día vería con sus propios ojos el sufrimiento de su pueblo, porque el faraón había convertido a los hebreos en esclavos. Los obligaban a construir ciudades, templos y monumentos, como los grandes complejos de Pi-Ramsés, levantados para la gloria del rey. Los látigos sonaban, el sol quemaba, las oraciones subían al cielo, y el Dios de Israel escuchó. Una tarde, ya siendo hombre,
Moisés vio a un soldado egipcio golpeando a un hebreo. La sangre cayó sobre la arena. Moisés miró alrededor y en ese instante tomó una decisión que cambiaría la historia. Moisés mató al egipcio y tuvo que huir al desierto. Allí, en una montaña olvidada, Dios le habló desde el fuego y Egipto nunca volvería a ser el mismo. Moisés huyó al desierto, lejos de los templos de Egipto, lejos del trono del faraón, lejos del poder que una vez creyó suyo. Durante años caminó por tierras secas, hasta llegar a las montañas de Madián, donde vivió como pastor, olvidado por el imperio. Egipto seguía brillando como el reino más poderoso del mundo. Los faraones levantaban templos gigantes, ofrecían sacrificios a Osiris, Isis y al dios Sol. Ra, creyendo que ningún poder podía vencerlos, pero en el cielo, el Dios de Israel había escuchado el clamor de los esclavos. Una noche, mientras Moisés cuidaba las ovejas en el monte Horeb, vio algo imposible. Una zarza ardía, pero no se consumía. El fuego brillaba como oro, y del fuego salió una voz. «Moisés, Moisés». El hombre cayó de rodillas. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y tú los sacarás de la esclavitud». Moisés tembló. «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?». La voz respondió: «Yo estaré contigo». Y así comenzó la batalla más grande de la historia. No una guerra de ejércitos, una guerra entre Dios y los dioses de Egipto. Moisés volvió a Egipto, la tierra donde había crecido como príncipe, pero esta vez no llevaba corona, llevaba un bastón. Entró al palacio del faraón, donde las columnas estaban cubiertas de oro. Y los sacerdotes cantaban himnos a Tamón. El faraón lo miró con desprecio. «¿Quién eres para hablarme así?». Moisés respondió: «El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo». El faraón se levantó furioso. «¿Quién es ese Dios para que yo lo obedezca?». Entonces Moisés arrojó su bastón al suelo, y el bastón se convirtió en serpiente. Los sacerdotes hicieron lo mismo con sus hechizos, pero la serpiente de Moisés devoró a las otras. El faraón endureció su corazón, y entonces comenzaron las plagas. El Nilo se volvió sangre. Las ranas cubrieron la tierra. La oscuridad cayó sobre Egipto. El gran imperio empezó a temblar, pero el faraón no cedía. Y la última plaga sería la más terrible. Egipto estaba de rodillas. Las plagas habían golpeado al imperio más poderoso de la tierra, pero el faraón seguía sin rendirse. En los templos, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Ra y a Amón, pidiendo que el poder de los dioses salvara a Egipto. Pero esa noche ningún dios respondió. En las casas de los hebreos, Moisés habló al pueblo: «Esta será la última noche en Egipto. Cada familia tomará un cordero y marcará su puerta con su sangre». Así nació la primera Pascua. Esa noche el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto. Donde no había sangre, hubo llanto. En el palacio del faraón, el grito se escuchó en la oscuridad. Su primogénito había muerto. El hombre que se creía Dios cayó de rodillas. «Váyanse, salgan de mi tierra». Y así, después de siglos de esclavitud, el pueblo de Israel salió de Egipto. Miles de hombres, mujeres y niños caminaron por el desierto, guiados por Moisés, mientras detrás de ellos quedaban los templos, las pirámides y las ciudades construidas por esclavos como Pi-Ramsés. Pero el corazón del faraón volvió a endurecerse. Miró su reino vacío, miró sus templos en silencio, miró sus carros de guerra. «¿Cómo dejamos ir a nuestros esclavos?». Entonces ordenó preparar el ejército. Los carros salieron como tormenta, los caballos levantaron polvo, y el ejército más poderoso del mundo persiguió al pueblo que huía. Los hebreos llegaron hasta el borde del mar. Delante, el agua; detrás del faraón, el pueblo gritó: «¡Moriremos aquí!». Moisés levantó su bastón hacia el cielo. El viento sopló toda la noche. El mar se abrió. Las aguas se levantaron como murallas, y el pueblo cruzó en seco. El faraón no se detuvo. Entró con su ejército en el mar,
Y cuando el último hebreo cruzó, las aguas volvieron, los carros se hundieron, los caballos desaparecieron, el ejército se perdió bajo el mar. Y así cayó el poder de Egipto ante el Dios de Israel. Pero la historia no terminó allí, porque los faraones volverían a aparecer en la Biblia y otra vez se levantarían contra el pueblo de Dios. El mar se cerró, y el poder de Egipto quedó sepultado bajo las aguas. Pero la historia entre Egipto y el pueblo de Dios no terminó allí. Pasaron los años, los desiertos cambiaron, los faraones murieron, y nuevos reyes se sentaron en el trono del Nilo. En los días del rey Salomón, Egipto volvió a aparecer en la historia. La Biblia cuenta que un faraón hizo alianza con Israel y entregó a su hija como esposa al rey. Era una época de riqueza, oro y templos, cuando Jerusalén brillaba como una ciudad santa. Y Egipto volvía a ser una potencia del mundo antiguo. Pero la paz no duró para siempre. En tiempos del profeta Jeremías, muchos huyeron a Egipto buscando refugio, sin entender que confiar en el poder humano no era lo mismo que confiar en Dios. Los profetas advertían: Egipto es fuerte, pero no eterno. Los siglos siguieron pasando, y el imperio de los faraones fue perdiendo su gloria. Los grandes templos se llenaron de arena. Los dioses de piedra quedaron en silencio. Las pirámides miraban al cielo, como testigos de un reino que creyó ser eterno. Pero aún faltaba algo más. Muchos años después, en tiempos del Imperio Romano, cuando gobernaba Herodes el Grande, un niño nació en Belén, y otra vez, Egipto aparecería en la historia sagrada. Un ángel habló en sueños a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Así, el mismo país que había sido casa de esclavitud, se convirtió en refugio para el Salvador. El niño era Jesucristo, y Egipto, el reino de los faraones, el imperio de los dioses antiguos, el lugar de plagas, milagros y profecías, volvió a ser parte del plan de Dios. Los faraones desaparecieron, los templos cayeron, los imperios pasaron, pero la historia quedó escrita para siempre, porque el Dios que habló en el desierto, el Dios que abrió el mar, el Dios que venció a los dioses de Egipto, sigue siendo el mismo, y las arenas del Nilo aún susurran la historia del día en que el imperio más poderoso del mundo tuvo que inclinarse ante él.